Sí, de hecho es paraguayo el guaraní, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero también es hablado en la región por otros países. Eso también tenemos que reconocer, lo mismo que yo diga el inglés, y obviamente en Inglaterra, porque se hablan de Estados Unidos, en Australia. Yo puedo decir portugués, en Portugal pues se hablan de Brasil y se hablan en Senegal y en otros lugares. Pero el epicentro del guaraní sigue siendo Paraguay. Seguimos manteniendo tan fuertemente nuestra identidad. Esa lengua nos refleja nuestras raíces y forma parte de nuestro presente. Entonces, ¿qué le decimos a este TikToker argentino? Gracias por hablar del guaraní, porque de esta manera también se da a conocer de esta lengua nativa. Pero el guaraní es paraguayo. El guaraní es paraguayo. Es paraguayo porque se habla en Paraguay, es idioma oficial del Paraguay desde el 92. Así mismo. Así que, y además está arraigado, está muy metido en lo que es la idiosincrasia misma, ¿no? No tenemos que olvidar que toda la triste historia que tenemos de la Triple Alianza siempre reflejó en el Paraguay el uso del guaraní. Claro. Decían en su momento, si queremos destruir a Paraguay, destruiremos primero el guaraní. En épocas de la guerra del Chaco, ¿qué pasó? Que Estigarribia declaró el guaraní como idioma oficial. Y allí un gran elemento que ayudó la tropa paraguaya fue el guaraní. No es lo mismo decir Pati, Pionero, Gaby, Dani, Ale y Dani. No es lo mismo decir, por ejemplo, no puedo vivir sin vos, a decir Daikatumo anya ikobeboshe Landerekin Kabumeterehi ante mashebe ajai korei Koshe corazón Shembotabata Dereja pensado Ay guaporandu Yande saima. Muy bien. ¿Ves? No es lo mismo decir algo a que decirlo por aquí, ¿eh? Yo le abracé ya al profesor. Es que eso genera problema. Eso genera problema. Por ahí, así. El de Chaco, a ver mi taco, ya me más de por la guaraní. Apenas tuve que hacer guaraní, ya de maná. Ya de derecha, para verle. Allá está el cubana, el de Oviana, ahora a la ñambo tu sabana,